acerca bastante. Cuando nosotros cuando yo estoy en los workshops o cuando estoy en el curso de auxiliar en recursos humanos, trabajamos cómo se deben crear estos espacios, ¿no? Acá nosotros trabajamos un acercamiento que nos permita pensar en relación a qué está pasando, o qué pasó, ¿sí? Y qué todavía sigue pasando y se conserva en algunos lugares de trabajo, ¿sí? Y que no los convierte específicamente en lugares saludables para nosotros, ¿sí? Y para los otros también. Yo les voy a compartir una pantallita, ¿sí? A ver si anda por acá. El archivo. Sí. ¿Qué tiene que ver un poco con la posibilidad de empezar a pensar esto, ¿no? Ustedes, si hay algo que les surge, lo pueden ir dejando en el chat y ahí en el espacio de, de dudas. Entonces, la idea de esta clase, sí, o al menos de trabajar un poco superficialmente estos aspectos, es poder empezar a pensar, ¿sí? La idea es que ustedes piensen y que a partir de ese pensamiento se pueda generar alguna acción en relación a ¿qué son los entornos de trabajo saludables? ¿Son posibles estos entornos? ¿Pueden enfermarnos los entornos de trabajo? ¿Tuvieron alguna vez entornos de trabajo que les generaron problemas de salud? ¿Sí? Pasa lo mismo que con la pregunta del liderazgo, ¿sí? Si ustedes empiezan a buscar dentro de sus experiencias, dentro de ese material que algunas veces uno olvida, ¿no? Se encuentra con que ha pasado por muchas cosas y que hoy sí ha crecido bastante, pero que ese crecimiento no ha sido sin estar en algunos lugares. Y estos lugares a veces no son de lo más sano posible, ¿sí? Eh, ¿Por dónde comenzamos? Básicamente comenzamos por una estadística, ¿sí? Eh, una estadística particularmente de un diario, ¿sí? Local, basada en una investigación, ¿sí? Donde se comenta que en el 2020, en plena pandemia, el 88% de las personas encuestadas aseguró transitar, haber sentido o haber tenido lo que se llama síndrome de burnout o síndrome del quemado, ¿sí? En el 2021, cuando las cuestiones se estaban flexibilizando un poco, un 80%, pero empezó a pasar que en 2022 y 2023 estas cifras crecieron del 86 al 94% de los trabajadores, ¿sí? Que empezaron a sentir o a atravesar algún agotamiento excesivo en el contexto laboral. Y adivinen quién se posicionó primero, ¿sí? Argentina se posicionó primero entre los países de Latinoamérica, detrás de Chile, Panamá y Ecuador, ¿sí? Y por último también Perú con un 78%. Los datos, ¿sí? Hasta fines del año pasado mostraban que el fenómeno seguía en expansión en el mercado local, ¿sí? Probablemente si hoy hacemos la encuesta este porcentaje sea mucho más alto, ¿sí? Y que Argentina lideraba esta tendencia, ¿sí? Esto lo sostiene Fede Barni, ¿sí? Que es el CEO de Jovint. Jovint es una empresa de recursos humanos, ¿sí? Que está especializada específicamente en tecnologías para el mercado laboral. Entonces, el fuego parece no extinguirse, ¿sí? El 90% dijo sentirse más quemado que el año anterior. Entonces, bueno, partiendo de esto, ¿sí? La pregunta es, ¿qué nos pasa? ¿Sí? Con esto. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasa? ¿Y qué nos va a seguir pasando? ¿Sí? Pero para empezar a indagar sobre esto, primero tenemos que saber qué es la salud, ¿sí? ¿Qué se entiende por salud? ¿Y qué se entiende por entorno de trabajo saludable? ¿Sí? ¿Cómo entendemos nosotros la salud? En principio apoyados en la Organización Mundial de la Salud, que es este organismo, ¿sí? Que baja las directivas respecto de esto, entendemos que la salud es un completo estado de bienestar, ¿sí? Físico, mental y social, que no tiene que ver ya con solamente la ausencia de enfermedad,
Es decir que la salud no es igual en esta fórmula a la ausencia de enfermedad física, ¿sí? Sino que importa también el componente mental y social, ¿sí? Ahí me comí una I. Entonces, el énfasis que se trae es un énfasis en la prevención. Es decir que estar saludable ya no es solamente equivalente a que no me duela la cabeza, ¿sí? Sino que estar saludable implica que no me duela la cabeza, ¿sí? Implica que yo no sienta temor, ¿sí? Por ejemplo, a acudir a mi espacio de trabajo porque sé que me van a agredir. Implica que yo tenga un sueldo digno, implica que yo pueda acceder al trabajo, implica que mis decisiones en el trabajo sean aceptadas, ¿sí? La Organización Panamericana de la Salud, que es otro organismo regulador, considera al lugar de trabajo como un entorno prioritario para que prevengamos la salud en el 2021, ¿sí? La salud y los entornos de trabajo saludables se encuentran entre los bienes más preciados de las personas, de las comunidades y de los países. Es decir, que son esenciales, no solo para la salud en sí del trabajador, sino también para hacer un aporte positivo a la productividad, a la motivación, al espíritu del trabajo, ¿sí? Y a la satisfacción y a la calidad de vida en general. Es decir, que un entorno de trabajo saludable también contribuye a la calidad de vida de las personas. Un lugar de trabajo saludable, ¿sí? Es aquel que promueve una buena salud, ¿sí? No solamente para el desarrollo social y económico y personal, sino también para el ambiente. Está de la mano de lo que tiene que ver con la sociedad responsable, la sociedad responsable empresarial, ¿sí? Diversos factores, como los factores económicos, políticos y sociales, pueden favorecer y dañar la salud en general y también de los trabajadores, pero también pueden dañar el entorno laboral, ¿sí? Empezar a pensar, ¿sí? O empezar a producir un entorno de trabajo saludable, dice la OPS, se adelanta en la conquista, ¿sí? De los espacios que permiten el desarrollo y la promoción de la salud en el trabajo. ¿Qué tiene que tener entonces un entorno de trabajo saludable? ¿Sí? Un entorno laboral saludable va a tener un conjunto de cualidades, atributos o propiedades, ¿sí? Que van a ser percibidas por las personas en este entorno laboral, ¿sí? Y que van a influir sobre su conducta, ¿sí? De más está decir esto. Este entorno tiene componentes objetivos y componentes subjetivos. Un indicador, ¿sí? Es un indicador, ¿sí? De la satisfacción, con la manera en que las personas viven lo cotidiano, ¿sí? De su trabajo, y también involucra desde lo objetivo, es decir, desde el lugar, desde las condiciones del lugar, vamos a hablar más desde Erzberg, desde las cuestiones higiénicas y físicas, ¿sí? Hasta las cuestiones subjetivas, los valores, la satisfacción, la insatisfacción, ¿sí? Lo objetivo y lo subjetivo, ¿sí? Estas dos percepciones van a determinar las respuestas que dan las personas a su entorno de trabajo, ¿sí? Y que en algún punto se relacionan con un tema que acá no vemos, pero que sí es parte de nuestro trabajo, que es la medición del clima laboral, ¿sí? Las personas, como acabamos de ver hace un rato, trabajan para satisfacer necesidades económicas, algunas de ellas, pero también para el desarrollo personal. Entonces, esas necesidades dan lugar a motivaciones que facilitan o empeoran el rendimiento. Habrá que ver, ¿sí? También y tener en cuenta la historia del sujeto, sus anhelos y sus proyectos personales, ¿sí? Entonces, lo que yo les dejo ahí es una pregunta, ¿sí? Que la tienen en pantalla un ratito para poder pensar, ¿sí? Y para que ustedes me puedan contestar. ¿Qué factores hacen a un ambiente laboral no saludable? ¿Sí? Se pueden tomar un minuto y ahí volvemos a sus comentarios en el chat para saber qué les parece a ustedes.
Los leo. Perseguimiento laboral, dice Carolina. Bien, ¿quién más? Cuando las condiciones no son iguales para todos o los beneficios. Bien. Cuando no te escuchan o te hacen bullying. Cuando hay abuso de poder por parte de puestos jerárquicos más altos. Bien, ¿quién más? Para mí, un mal líder. Falta de confianza en los quehaceres, mal manejo de conflictos, mal ambiente de establecimiento, mal salario, maltrato y corrupción. La falta de valoración, la no oportunidad de crecimiento, cuando no hay compañerismo. Fíjense todos los no que estamos encontrando y fíjense la particularidad de todas las respuestas, que siempre suelen ser similares. Lo que hace a que los ambientes de trabajo sean poco saludables va más allá de las cuestiones ergonómicas o higiénicas. ¿Sí? Eso es una cuestión que yo siempre encuentro en las respuestas, ¿sí? de las personas cuando trabajamos este tema. Y casi siempre las respuestas coinciden, ¿sí? con las habilidades blandas, con el poco desarrollo de habilidades blandas. ¿Mm? Es decir, con la falta de lo propiamente humano que tenemos aún siendo humanos. ¿Sí? Porque, por ejemplo, la valoración de mi trabajo, el reconocimiento, ¿sí? es un motivador súper valioso que no tiene costo. ¿Sí? Es decir, 0 pesos con 0 centavos y un segundo de mi vida, a mí me cuesta decirle a Abril, por ejemplo, gracias Abril por tu trabajo, la verdad que venís muy bien y que lo que hiciste hoy fue maravilloso. Seguí así. 0 pesos con 0 centavos y un seguro de mi vida, un segundo, ¿sí? de mi vida. Entonces, ¿por qué no se hace? ¿Sí? Si sabemos que esto es saludable, ¿por qué no se hace? ¿Por qué no? ¿Por qué nos cuesta tanto, ¿sí? ceder el poder? Por ahí andaba una cuestión de poder que decía Cami, el abuso de poder. ¿Por qué retenemos tanto el poder? ¿Sí? ¿Por qué no mejor lo hacemos circular? Y entonces empezamos a confiar, como dice Joa, ¿sí? En vez de estar todo el tiempo supervisando, todo el tiempo estresando, todo el tiempo, ¿sí? ¿Por qué entonces no escuchamos lo que los empleados tienen para decir, como dice Sophie? Que seguro algo tienen para decir sobre eso. Una de las primeras cuestiones, ¿sí? que yo siempre trabajo en estos espacios, ¿sí? que ya vamos a volver a la presentación con esto, ¿sí? Son algunas ideas que en principio están orientadas a que podamos hacer algo, ¿sí? algo rápido, algo inminente para empezar a cambiar esto. ¿Sí? Hacer algo más formal en relación a los entornos de bienestar o de salud en el trabajo implica que al menos 2 partes estén de acuerdo, ¿sí? y con estas partes digo mandos altos, mandos medios, líderes, gerentes y también trabajadores, ¿sí? también núcleo operativo. Y también hacer algo serio respecto de esto o cambiar seriamente esto implica la creación, ¿sí? de una política integral de salud en el trabajo para la cual necesitamos un staff de gente. ¿Sí? Esto lo trabajamos bien en otro lado, pero ¿sí? para decirles que esta clase lo que pretende es orientarlos en relación a qué podemos hacer, qué es lo primero que se podría hacer para empezar a mover eso, ¿sí? que ya se está moviendo, pero muy lentamente. Después, ¿sí? existen otros lugares donde nosotros trabajamos, bueno, ¿cómo? ¿Sí? Más profundamente. Esto es una cuestión para que ustedes empiecen a pensar la posibilidad de que si no hay un staff, si no hay un departamento, si no hay una política de bienestar, ¿qué es lo que yo puedo hacer?
¿Mm? Acá tenemos que generalmente el miedo a quedar desempleado, las condiciones del lugar, los modos en que son las relaciones ahí adentro, las cuestiones salariales incompatibles con la tarea, las amenazas con la pérdida de empleo constituyen un marco que afecta al colectivo laboral y que genera presión, ¿sí?, sobre los trabajadores y sobre las condiciones psicosociales y del trabajo, generando cuadros de estrés, riesgos en la salud física y mental y crecientes grados de insatisfacción laboral que inciden, ¿sí?, que lo transforman en un ambiente laboral poco saludable, ¿sí? Entonces, ¿si puedo enfermarme a causa del trabajo? Sí, claro, ¿sí? Y una de las primeras cuestiones que aparecen allí es el burnout, ¿sí? El burnout es un síndrome que se desata por la exposición crónica a estresores, ¿sí?, durante un tiempo bastante grande en el ambiente de trabajo. Y se puede sentir como falta de energía, cansancio extremo, negativismo, cinismo, ¿sí?, en la relación de trabajo. Asimismo, con una disminución en la eficiencia, ¿sí? Baja la productividad, baja la motivación, el estrés, la desmotivación, el agotamiento por carga excesiva y también, ¿sí?, para no poner todo el fardo del lado de las empresas, ¿sí?, la dificultad que muchas veces tenemos nosotros o la falta de recursos de inteligencia emocional, de autoconocimiento y de autorregulación que muchas veces y de límites que muchas veces tenemos nosotros que hacen que no nos podamos desconectar, ¿sí? Estas fueron las principales situaciones negativas que se suelen experimentar durante el último año. En los resultados de burnout, ¿sí?, de este estudio sobre el burnout, no se encontró una correlación entre las horas extras y el aumento del burnout. O sea que no pasa mucho por la cantidad de horas, ¿sí?, sino que pasa con cómo uno se siente, ¿sí?, o cómo uno es valorado, o cómo uno puede o no poner límites, ¿sí?, en relación a su trabajo. Lo más preocupante de todo, ¿sí?, es que la misma investigación demostró que el 56% de los profesionales de recursos humanos no implementan medidas para combatir el burnout, ¿sí? El 85% notó que las personas trabajadoras de su organización lo experimentan. El 57% contó, ¿sí?, que los talentos afectados se acercaron a su área para informar un poco esa situación. Sin embargo, la mayoría, ¿sí?, no implementó ninguna medida para prevenir o combatir esto, ¿sí? Esta es una de nuestras grandes oportunidades en recursos humanos, empezar a poner el foco en esta problemática, porque esto va a significar mayor calidad de vida para quienes lo atraviesan, para nuestros trabajadores, pero también porque esto va a brindar una mayor productividad y ventaja competitiva a las empresas, ¿sí? El 56% de los especialistas afirman que no se hace nada tampoco desde la empresa cuando se huele el humo, ¿sí? El 28% dice que más o menos puede brindar un apoyo emocional. El 16%, fíjense, el 16% fomenta un ambiente de trabajo flexible, ¿sí? El 15% explica, ¿sí?, que se reasignan tareas y responsabilidades. El 7% implementa programas, ¿sí? Fíjense la poca cantidad, el 6% reduce la carga de trabajo de la persona afectada y le proporciona un poco de tiempo libre y solo el 5% facilita el acceso a servicios de salud mental y promueve el uso de días de descansos pagos. Asimismo, sucede que tampoco se trabaja en la prevención, ¿sí? El 86% de los especialistas sostuvo que la organización en la que trabajan no se implementan estrategias o medidas. Entonces, la pregunta ¿es momento de actuar? ¿Cómo hacemos? En principio, ¿sí?, una de las primeras cuestiones que yo siempre trato de decirles es que evitemos la sobrecarga, ¿sí? Siempre que podamos evitarla, organicémonos mejor, ¿sí?, para no sobrecargarnos. Es decir, que facilitemos la ejecución de tareas diarias, ¿sí?, que tratemos de promover rutinas saludables, ¿sí?, en relación a lo físico también, es decir, el almuerzo, alguna que otra hora de ejercicio, qué es lo que almuerzo, ¿sí? Flexibilizar los turnos y los horarios de trabajo, ¿sí? Y también, obviamente, que está la pregunta, ¿ustedes qué le agregarían? ¿Sí?
Y por supuesto que vamos a seguir hablando en este mismo marco, pero esta plaquita les agradece por llegar hasta acá y les recuerda que prevenir el burnout o prevenir el desgaste laboral es tarea de todos, ¿sí? Y que las pequeñas acciones suman, encaminan y modifican, ¿sí? Entonces, si en esto están pensando, ¿sí? El agradecimiento es doble. Bien, ¿qué podemos agregar entonces para fomentar espacios de trabajo saludables? Profe, en mi trabajo anterior yo renuncié por lo mismo. Los empleados teníamos miedo a hablar con el jefe. ¿Por qué pasa eso? ¿Sí? No te escuchaba, te tiraba comentarios muy feos si vos te animabas a hablar, ¿sí? Y eso es algo que no debería pasar. Fíjense que generalmente los liderazgos son pésimos, muchas veces, ¿sí? Es decir, son pocos los lugares donde los liderazgos se trabajan y son buenos liderazgos, ¿sí? Dentro del marco de lo que uno puede conocer como buen liderazgo, ¿no? ¿Qué le podemos agregar? ¿Qué se les ocurre? Yo agregaría una sesión con un psicólogo una vez por semana. Bueno, ¿qué más? ¿Qué le podemos agregar? Las condiciones del lugar. Bueno, físico quiero decir. Ergonómico, ¿sí? Es decir, que la silla no se rompa, que la computadora sea rápida, que la calefacción funcione. Ahí está. En un desempleo no teníamos calefacción. Que la calefacción funcione. Capacitación, ahí va, cursos de manejo emocional. Y acá cuando nieva hace -3 grados. Bueno, claro, no puede ser. ¿Sí? Y en todo caso, si no tienen calefacción, flexibilizar la asistencia al espacio de trabajo en los días en que hace -3. Si sabes que no podés garantizar la calefacción. ¿Sí? Lo mismo en verano con el aire acondicionado. Porque está haciendo temperaturas. Puertas abiertas de par a par, claro, no. Por temporada de invierno. ¿Mm? Y ahí hablamos ya de la injerencia de la salud directamente en lo físico, ¿sí? Porque tremendas pulmonías, bronquitis, gripes, COVID, todo lo que a ustedes se les ocurra, es un caldo de cultivo. Teléfono para higiene y seguridad. En el caso de que no se pueda, una psicóloga, reuniones laborales donde planteen todo, desde cómo te sentís hasta si te falta algo. Hay esos comentarios de Joa y de Sophie, ¿sí? Nosotros los trabajamos, siempre cuando trabajamos este tema en el otro curso, surge la necesidad de que en las organizaciones exista un lugar particular, ¿sí? Una oficina, vamos a ponerle así, que sea un lugar donde se propicie seguridad psicológica, ¿sí? Y donde pueda haber un staff que aloje estas cosas que ustedes plantean, ¿sí? Pero que lo aloje, quiero decir, desde el lugar del entendimiento, desde el lugar de la escucha, desde el lugar de la resolución, ¿sí? Y eso es muy interesante. Poder plantear esos lugares en el trabajo también puede ayudar, ¿sí? Obviamente también la empresa podría decir, bueno, como beneficio tenemos acceso a la psicoterapia, entonces vos podés sacar un turno, ¿sí? Entonces vos te autogestionás y gestionás tu propia terapia, ¿sí? O pueden existir estos espacios donde haya profesionales de recursos humanos con algún terapeuta, con algún, ¿sí? Con un staff que brinde, ¿sí? Algo de esto, entre otras cosas, ¿sí? Eh, bien, ¿algo más? Con esto hoy terminamos, ¿eh? Si alguien tiene dudas generales, también puede hablar
de alguna duda bastante general. Este es todo el contenido propuesto para el módulo de gestión, ¿sí? Y que siempre desde este lado yo trabajo para que se lleven la mejor experiencia posible en relación a las herramientas y al contenido, lo mismo que en el otro lugar, ¿sí? Encuestas. Tengo una consulta generalizada. ¿Cómo se corrompe la creencia desde el lugar que entiendo que se quiere mejorar como recursos humanos de que hay que trabajar más aunque no sea bueno? ¿O qué es lo que hay? ¿O qué es mejor tener un mal empleo que no tenerlo? Ese criterio conformista y en cierto punto creado por los políticos para ejercer violencia laboral, de conformarte con lo que hay y laburar porque si no sos vago. ¿Cómo sería sacar esa creencia de raíz que viene desde hace décadas? Bueno, eso ustedes lo van a encontrar. Hay personas jóvenes, si hablamos en términos cronológicos, hay personas jóvenes que piensan esto, ¿sí? Esto, al igual que muchas de las cuestiones, tienen que ver con la manera en la que las personas perciben la realidad y con sus propios mapas mentales, ¿sí? Y muchas veces, hasta que alguien no les hace ver que eso es una creencia o que es una manera, ¿sí?, de concebir el universo que no es la única, ¿sí?, las personas siguen actuando desde este lugar. Ese paradigma se está cambiando, se está moviendo, ¿sí? Y lo estamos moviendo cada vez más, ¿sí? Las generaciones de personas que ya están entre los 50, los 40, los 30, los 20, lo van a mover aún más los chicos que hoy son chiquitos y que ya vienen con otra percepción del trabajo, ¿sí? Hoy en día el paradigma ha cambiado, ¿sí? Y esta es la primera cosa de la cual esas personas tienen que anoticiarse. Pero no solamente ha cambiado porque se piensa distinto, ¿sí?, porque hemos encontrado otros modos de pensar el trabajo, ¿sí?, sino que también ha cambiado porque las leyes vienen cambiando. Cuando nosotros trabajamos en torno de trabajos saludables, ya lo hacemos apoyado en una ley, ¿sí? Fíjense que no es una cosa o un capricho del trabajador, como muchas veces se piensa, ¿sí?, sino que es lo legal. Lo legal, ¿sí?, dice que el acceso al trabajo es un derecho, dice que el acceso al trabajo de discapacidad o del todo el colectivo es un derecho, ¿sí? La ley dice que en los ambientes laborales se debe contrarrestar la violencia, y no solo la violencia física, sino también psicológica, en términos de acoso, bullying, manipulación, ¿sí?, etcétera. Son cuestiones ya legales, no son cuestiones caprichosas, ¿sí? Entonces, una de las primeras cuestiones para trabajar las creencias, ¿sí?, desde mi punto de vista, es mostrar que hay otras visiones del mundo, ¿sí?, que hay otras realidades y que esas realidades no son un capricho, sino que son cuestiones legales, ¿sí? Argentina ha adherido a muchos parámetros legales en relación al trabajo, a la violencia en el trabajo, desde el 2020 en adelante, también a los entornos de trabajo saludables como un derecho fundamental, a la no violencia, ¿sí?, a la violencia de género, desde la ley Micaela, por ejemplo, y a muchas cuestiones más que no son locuras nuestras, ¿sí?, que son realidades. Entonces, una de esas primeras cuestiones es trabajar con las creencias, desde la capacitación, desde los talleres, ¿sí?, con estas personas que generalmente ocupan mandos altos, ¿sí?, porque generalmente son las personas de mandos altos los que tienen esta visión. Insisto, también hay gente joven que sigue pensando de esta manera porque han sido subjetivados en un contexto que solo les ha permitido pensar al mundo de esta manera, ¿sí? Y hay que trabajar con la creencia, no con las personas, ¿sí? No con cuestionar a las personas, sino con cuestionar la creencia, ¿sí? Incluso también la creencia de que trabajo es igual a esfuerzo físico, ¿sí?, que también hoy rota mucho esa creencia de que si uno no está hombreando bolsas y sembrando papas, no está trabajando, ¿sí?, que es una creencia que viene de la Argentina liberal tradicionalista de los años 30, ¿sí?, del modelo agropecuario, pero que todavía persiste, ¿sí?, porque es muy conservadora, que claramente ya no tiene mucha validez porque hoy sabemos que existen trabajos desde otros lugares, ¿sí?, como los trabajos en salud mental, como los trabajos en coordinaciones de equipos y demás, ¿sí?,
que no requieren hombrear bolsas y que igual son trabajo, ¿sí? Y que si requiriera hombrear bolsas o plantar papas, tenemos que trabajar para que se hombreen bolsas y se planten papas de la mejor manera posible, ¿sí? O se limpie, o se cuide, ¿sí? O se asista de la mejor manera posible. Si estos puntos de vista ejercen violencia, en algún punto sí, pero es una violencia de la cual muchas veces hay conciencia y a veces no. Por eso digo que hay que trabajar con la creencia, ¿sí? Yo cuando me fui de mi trabajo dije que no me importaba la plata, que me importaba mi salud mental y me fui y presenté la renuncia. 11 años de experiencia y al renunciar los de recursos humanos me dijeron que no puedo iniciar acciones legales. Bueno, habría que ver por qué no podés iniciar acciones legales. ¿Porque renunciaste? Ah, porque renunciaste. Bueno, renunciaste, ¿sí? Pero eso, ayer justamente me escribía alguien por LinkedIn y me decía, ¿cómo evito el 1% de la gente en el trabajo que se opone al 99%? Yo en mi último trabajo me fui porque no aguanté al 1%. ¿Cómo puedo hacer si esto se vuelve a repetir? Bueno, yo les llevo una tranquilidad. Si ustedes ya pasaron por esa experiencia y ya renunciaron, eso no se va a volver a repetir porque ustedes tienen muy claros sus límites, ¿sí? Y tienen muy claro hacia dónde van. Y cuando uno tiene claro hacia dónde va, ¿sí? Lo que encuentra es claro, generalmente. Uh-huh. eh, Porque yo insisto, ¿sí? Cada vez hay más gente que se va, ¿sí? Para autogestionarse, para encontrar otros lugares, ¿sí? Créanme que cuando uno se va de estos lugares, encuentra lugares, que los lugares más sanos existen, ¿sí? Simplemente hay que empezar a trabajarlos más, ¿sí? Para que existan muchos más y para buscarlos, ¿sí? Esto yo lo trabajo un montón y lo digo desde un montón, desde mi lugar de experiencia de trabajadora quemada, ¿sí? No es que yo hablo porque un día se me ocurrió que quería hablar sobre entornos de trabajo saludables, sino porque el entorno de trabajo a mí en su momento también me afectó mucho, pero yo encontré, ¿sí? Digo, cada uno podrá encontrar por qué le afecta. Yo encontré que había muchas herramientas que yo no tenía, ¿sí? También, por eso digo, muchas veces sí las organizaciones tienen una gran incidencia, pero otras veces también los trabajadores, bueno, tenemos que ver, ¿sí? ¿Qué es lo que toleramos, qué es lo que no, cuáles son nuestros valores, ¿sí? Y si nuestros valores muchas veces no se alinean a los lugares, no tenemos por qué estar ahí, ¿sí? Seguramente esos lugares no son para nosotros. Y hay otros lugares que sí lo van a hacer. ¿Mm? Entonces, el autoconocimiento, que hablamos en la primera clase, la autorregulación, la posibilidad de poner límites, ¿sí? La posibilidad de organizarme, son herramientas valiosas que también tengo como empleado, ¿sí? Y que puedo hablar con el líder de la manera más respetuosa. Siempre se puede hablar, ¿sí? Ahora bien, cuando el otro no quiere entender, ya no hay cabida posible para nosotros, ¿sí? Porque nos vamos a romper la cabeza contra la pared que no se quiebra, ¿sí? Que no quiere escuchar, que no quiere entender, que no quiere cambiar, ¿sí? Obviamente que no todo el mundo tiene las posibilidades de dejar un trabajo, por favor, ¿sí? Hay gente que, bueno, tiene una familia, que tiene cosas en las cuales pensar, ¿sí? Y que no tiene el privilegio de decir yo de acá me voy, ¿sí? Y en esos casos lo que yo siempre recomiendo es trabajar mucho en uno mismo, ¿sí? No descuidar nuestros espacios personales, ¿sí? No descuidar nuestras redes, ¿sí? Familia, amigos, terapeutas, controles médicos, ¿sí? Hasta encontrar la posibilidad de sí poder salir, si efectivamente nosotros queremos salir, organizarnos un poco mejor. Pero particularmente, ¿sí? Hay lugares y lugares que se alinean o no se alinean, ¿sí? A mí particularmente me pasó hace poco que yo descubrí que había un lugar que no se alineaba mucho con la perspectiva que yo tengo y que bueno, no era para mí ya, entonces tenía que irme, ¿sí? Entonces cuando yo le comuniqué esto a la persona me dijo que bueno, que lamentaba mucho no haber podido motivarme en esos valores. ¿Mm? Y bueno, yo también, porque era una fuente de ingreso para mí, digamos, pero bueno, si yo me iba a sentir mal cada vez que iba, ¿sí? Si esto iba a hacer que yo descuida de otros aspectos, me parece que ahí también juega mucho lo personal
y que este es un tema que tiene muchas aristas, que acá no llegamos a ver, por eso hay cosas que acá quedan inconclusas y que las vemos un poco en profundidad en el otro espacio. Hay un montón de factores, ¿sí? Yo no soy quien para hablar de renunciar a trabajo cuando sé perfectamente que hay personas que todavía no pueden, ¿sí? Porque tienen muchas cuestiones detrás de esa renuncia. Entonces tampoco empujo a la gente a renunciar a su trabajo, esto me parece crucial, pero sí, a ver, bueno, si se está poniendo la cosa jodida, ¿sí? Hablando en términos malos y prontos, bueno, ¿qué hago para resistir otro poco? ¿Sí? Si esto es lo que tengo, ¿qué hago para resistir otro poco hasta que pueda? ¿Sí? Fíjense que yo nunca parto del no poder, porque estoy orientada a la solución, porque yo trabajo desde ese paradigma, pero también sé entender que hay personas que no pueden. Entonces hay que sostener, ¿sí? Quizás un buen liderazgo también pueda tener que ver con identificar que hay personas que ya no pueden más, ¿sí? Acá, en este lugar, y que se quieren ir, y poder facilitar eso, ¿sí? También, salir un poco de yo tengo el poder y lo quiero tener para mí, ¿sí? A ver que bueno, quizás a esa persona no lo motivo, ni no quiere estar más acá, no le estoy haciendo bien, entonces ¿cómo lo puedo ayudar? ¿A dónde lo puedo mandar? ¿Qué le puedo enseñar a hacer? ¿Sí? Esas también son oportunidades que tienen que ver con pensar lo saludable de los vínculos, ¿sí? Cuando nosotros vemos organizaciones en el otro espacio, yo siempre les digo que cuando uno firma o accede a un contrato de trabajo, uno establece un vínculo con el trabajo, ¿sí? Así como ustedes establecen un vínculo con la pareja, un vínculo con los amigos, el vínculo con el trabajo, ¿sí? Es algo que también se trabaja, ¿m? Es algo que también tengo que estar mirando, ¿sí? ¿Cómo me relaciono yo con ese espacio? ¿M? Todo el tiempo, ¿sí? Bien, 9:30. ¿Duda, preguntas, comentarios? Es muy amplio esto, ¿sí? No nos alcanza, ni 4 horas seguidas nos alcanzan para terminar de hablar de esto. Pero para compendiar, ¿se entendió? Bien. ¿Hay algún comentario o alguna duda? Por acá no, dicen. Por el momento no, gracias. Bueno. Bueno, chicos, si no hay dudas y si no hay comentarios, vamos a ir finalizando por aquí, ¿sí? Todo claro, dicen por ahí. Bien. A las 10 subo el examen, lo voy a subir cuando cortemos acá. Dije las 10 porque las 10 es nuestro horario en teoría es nuestro horario de finalización, pero lo voy a subir ni bien cortemos, lo dejo en el grupo de WhatsApp con todas las indicaciones. Bueno, chicos, entonces, el único medio de comunicación que vamos a tener de ahora en más va a ser mi correo electrónico en horario laboral, ¿sí? De lunes a viernes, de 10 a 18, para ustedes, ¿sí? Una vez yo termine de evaluarlos a todos, es decir, la semana que viene recién, porque los chicos del viernes los evalúo durante el fin de semana, ¿sí? Y hasta el día lunes inclusive. Una vez que termine de evaluarlos a todos, ¿sí? Yo subo la planilla con las condiciones, para que bueno, ya se sepa quiénes aprobaron, quiénes no aprobaron, quiénes recursan, ¿sí? Entre otras cuestiones. Van a encontrar que el examen es bastante flexible, tiene algunos puntos, ¿sí? De trabajo, de opción múltiple, y hay algunas preguntas de apreciación personal que no están puntuadas en realidad, ¿sí? Y que me sirven a mí muchísimo para mejorar y trabajar el espacio,
¿sí? Yo me guío un montón por eso, entonces para trabajar más eficientemente siempre les pido que contesten esas preguntas, que obviamente si ustedes no quieren contestar no las contestan, pero que están incluidas, ¿sí? En el formulario. Espero que esta propuesta de cursado particular les haya servido, que puede que también no haya logrado motivarlos, como diría esta persona, pero bueno, eso depende mucho de lo personal de cada uno de ustedes, ¿sí? No está bien ni está mal. Espero que los encuentros les hayan servido, que les sirvan al menos para pensar, bueno, estas cuestiones que hacen al mal llamado recurso humano, ¿sí? Porque a fin de cuentas somos humanos en un rol, ¿sí? En un rol laboral como también en otros miles de roles en nuestra vida. Eh, Les agradezco su predisposición, ¿sí? Y bueno, los invito, si a alguien le gustó la temática, a seguir profundizando en el otro curso o en algún otro evento que tenga que ver con esto, ¿sí? Ha sido un placer trabajar con ustedes y han trabajado de modo excelente, seguramente van a aprobar, así que los veo seguramente en el examen final también a la gran mayoría. Que tengan todos un buen inicio de semana, ¿sí? Les dejo ahora la brevedad, el link con el examen. Recuerden que tienen abierto a disposición en principio 48 horas y después 24 más de recuperatorio y que no está cronometrado, así que entren cuando puedan a realizarlo. La idea es que lo realicen, ¿sí? Muchas gracias y nos vemos pronto. Les mando un abrazo. Adiós, que anden bien. Nos vemos pronto.